Bienvenidos a este nuevo episodio de la grupeta Todo y Nada sobre ciclismo aficionado. Don Andrés, ¿cómo está su merced y qué tenemos para el episodio de hoy? Sergio, buenas tardes. Todo muy bien. Para hoy tenemos las breves en las que vamos a hablar de las novedades del calendario que ha pasado con el Gran Fondo de la Policía Nacional y el de Nairo Quintana, y unas invitadas que fue un honor conversar con ellas, Daniela y Catherine de la Bicicueva. Vamos a saber qué es eso de la Bicicueva y este proyecto tan interesante que están desarrollando estas mujeres. Así que arranquemos con este episodio número 16 de la grupeta. Oficialmente aplazado el Gran Fondo de la Policía Nacional, que estaba programado para el 20 de septiembre. Los organizadores comunicaron que se hará en el primer semestre de 2021, una vez las condiciones lo permitan. Esperemos que de aquí a allá ya haya una normalidad que permita no solo hacer esta carrera, sino todas las que lamentablemente se tuvieron que mover este año. Así que todos los inscritos tendrán el cupo asegurado para esa nueva fecha y tan pronto tengamos más noticias las contaremos acá. Mientras eso pasa con el de la policía, ¿qué ha pasado con el de Nairo, Sergio? Bueno, el Gran Fondo Nairo Quintana se mantiene firme en su fecha de realización el 29 de noviembre. De hecho, esta semana se reactivaron las promociones para las inscripciones en el fondo. Y pues nada, el fondo va a contar con todas las condiciones de bioseguridad. De hecho, el kit va a ser un kit de bioseguridad. El uso de tapabocas va a ser obligatorio y al parecer habrá un distanciamiento reglamentario entre participantes de 2 metros. No sabemos cómo va a ser eso, pero pues esperamos que salga muy bien. Entonces, el Gran Fondo Nairo Quintana será el primero en rodar de manera presencial y pues será un piloto para lo que pueden ser las medidas de bioseguridad en los próximos fondos en Colombia. Entonces, Fondo Nairo Quintana por ahora firme 29 de noviembre. Bueno, pasemos entonces a escuchar a Caterín y Daniela de la Bicicueva. Daniela, Catherine, bienvenidas a la grupeta. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola Andrés Ok. y Sergio, gracias, súper. Dale, bueno, pues arranquemos de una vez con la bicicueva y cuéntenos qué es la bicicueva y cómo nació la idea. Yo tenía una página que se llamaba Bicicueva desde hace mucho tiempo, pero no la usaba para eso. Entonces la recuperé aprovechando esa cuarentena para compartir historias de ciclismo, que eso era al inicio lo que hice en Instagram, que era buscar historias desconocidas del ciclismo, de todo tipo, o sea, contar cómo eran las bicis o cosas más recientes, datos curiosos del ciclismo para compartirlos. Y pues Daniela me estaba preguntando si necesitaba ayuda, entonces ahí estaba bienvenida, llegó en el proyecto y de ahí nació la idea de hacer algo sobre el ciclismo femenino. Sí, bueno, Kate retomó con la cuarentena su proyecto del blog y pues empezó también a activar la página el perfil de Instagram. Y yo, por mi parte, estaba haciendo como unos live en Instagram con ciclistas profesionales. Entonces, pues a partir de ahí me empecé pues a dar cuenta de cómo esas inequidades de género que en el ciclismo existen aún. Y con Catherine hicimos un live en Instagram también sobre comparando un poco el ciclismo aficionado en Francia y acá en Colombia, ¿no? Que también tiene hartas diferencias y bueno, también como que fue interesante el tema. Y luego dijimos como, bueno, y si hablamos de la historia del ciclismo femenino, también encontrando que no hay una historia, digamos, como no hay un texto que narre una historia de las ciclistas más importantes, los cambios sociales más importantes en el deporte para las mujeres. Y bueno, allí se nos juntó otro compañero. No sé, Kate, si quieras contar también esa parte. Sí, entonces Pero, yo escuchando
escuchando otro podcast, conocí a un chico que se llama Julián y lo contacté y de una, pues la primera vez que nos hablamos como 3 horas de todo lo que pasó cuando empezó la bicicleta y Ok. ahí le invité a juntarse al proyecto y ahí, por eso ahora estamos los tres escribiendo, buscando las imágenes, buscando las pocas recursos audiovisual que hay, porque por ahora todavía estamos en el siglo XIX en nuestras búsquedas. El ciclismo en el siglo XIX era mucho más desarrollado que lo que uno piensa. Y uno descubriendo eso, pues cómo no difundirlo y escribir y hacer esos videos que estamos haciendo. Catherine, ¿y cómo nace el nombre? Cuéntanos sobre el nombre. El nombre viene de una casa que yo tenía en Francia, donde yo vivía en Francia, que con mi esposo teníamos en la época 15 bicicletas y teníamos una cueva donde las guardábamos todas que la llamábamos la bicicueva. Y entonces ahí me pareció interesante guardar Ok. ese nombre porque es como donde uno baja a buscar qué pasó en la historia de la bicicleta. ¿Y entre los dos tenían 15 bicicletas? Sí, pero ahora tenemos mucho más. Se van a ir acumulando más con el paso de los Sí, años. porque pues a mí me interesa la historia del ciclismo y buscar y escribir y hacer esos videos, pero a mi esposo le gusta la historia de bicicleta y coleccionar las bicicletas. Entonces ahí se explica. Cuéntanos rápido, Catherine, cuál es tu conexión con Colombia y cómo ves, ya Daniela nos contó que habían hablado de eso, cómo ves el ciclismo en Francia, cómo se vive en Francia y cómo se vive en Colombia, ya que has tenido esas dos experiencias. Yo llegué en Colombia ya hace casi 4 años y entonces monté, pues casi el mismo tiempo llevo montando en Colombia y en Francia. En Francia hay una gran afición también, pero todo es muy organizado. Entonces toca, todo, para competir toca tener la licencia, tener examen médico que te autoriza a competir. Entonces todo es mucho más reglamentado y todo eso. No es como en Colombia que cualquier almacén, cualquier grupito puede decir, vamos a hacer una competencia, una contrarreloj, una cono de escalada y la gente llega y ya. Pero la fiebre del ciclismo en Colombia sí es muy importante y anima mucho. Cuando uno sube a patios y ve toda esa gente, como no va a animarse a dar lo mejor de lo que puede porque hay una competencia sana. Ahora sí, pasemos a las historias del ciclismo femenino. ¿Cuáles creen ustedes son como los tres hitos clave o los momentos claves para entender la evolución del ciclismo femenino en la investigación que han hecho o en lo que llevan investigado? En lo que llevamos, primero, lo que descubrí era que, pues primero, antes de la bicicleta hubo otros artefactos de 2 ruedas que son parecidos a la bicicleta, que eran, pues primero la draisiana y después el velocípedo. El velocípedo tenía los pedales en la rueda delantera, pero de resto se parece mucho a la bicicleta y eso fue como una moda que empezó por una mujer porque los que los fabricaban pues empezaron a fabricarlo, pero para poder venderlo tenían que lanzar la moda para que la gente lo descubriera y empezara a montar. Entonces ahí le regalaron un velocipede a una actriz que era muy de moda en la época y ella se vestía muy extravagante y salió en las calles de París con ese velocípedo y ahí todo el mundo la miró y todo el mundo quiso comprar el mismo. Entonces ahí fue como una mujer que ayudó a que empezara eso del velocípedo. Y después fue por los cambios que se hizo al velocípedo que llegó la bicicleta, como 15 años después. En la bicicleta también la mujer tuvo un rol muy importante fueron casi
Ahí estamos viendo en Estados Unidos, en los años 1890, 30% de las bicicletas vendidas eran a las mujeres. Yo agregaría un poco también lo que hemos visto es que aunque hay avances, hay progresos, hay cambios, hay cosas que uno dice, wow, bueno, las mujeres empezaron a competir con los hombres desde el velocípedo y ya era aceptado socialmente poco a poco, pero todavía habían muchas restricciones, ¿no? Las mujeres igual eran juzgadas, las mujeres eh, tenían unas restricciones también y eran, o sea, se reglamentaba el comportamiento de la mujer en la bicicleta, así como en el espacio público y realmente en esta época pues el gran cambio fue que la mujer se moviera, ¿no? Se moviera y tuviera como una movilidad de independencia de su cuerpo y de sí misma en el espacio y en el espacio público, ¿no? Fuera del dominio del hogar, que esto fue, digamos, como uno de los grandes cambios sociales. Daniela, y tú como investigadora social o con esa visión de esa disciplina, ¿cómo ves el ciclismo femenino hoy? No solo a nivel profesional, sino también aficionado y recreativo, y qué debería ser diferente, qué falta para que mejore o sea más equitativo, si es correcta esa expresión. Pues considero que todavía tenemos muchos como formas o visiones arraigadas, ¿no? Que uno podría pues calificar a veces de machistas y pues que el hombre digamos que todavía tiene predominio y control, ¿no? Poder sobre unas instituciones o sobre el mercado. Entonces, digamos que podemos poner el ejemplo de la publicidad, ¿no? Y es muy claro allí, pues, el uso de la mujer como, y de hecho, pues, esto sucede y lo encontramos en las imágenes que buscamos para justamente lo que Kate estaba contando, necesitaban la moda, necesitaban lanzar y vender bicicletas y usaban a la mujer así como ha sido usada, pues, en varios, ¿no? Para el alcohol o para los cigarrillos o sí, como modelo de, eh, como el objeto para mostrar esto, ¿no? Y para la publicidad y el consumo. Entonces, yo creo que pues desde ahí hasta el hecho pues de las profesionales, digamos, esas inequidades económicas, laborales, que son, digamos, luchas todavía vigentes en las mujeres, no solo en el ciclismo, sino en general. Yo creo, bueno, con el respecto al ciclismo aficionado también habría que un poco también mejorar esa, no sé, las premiación, la organización de algunas carreras que realmente las premiaciones, la mayoría para los hombres, las mujeres no es equitativa. Sí, es claramente así. Son como un poco como esas cosas y hace poco, en esta semana, también estábamos dándonos cuenta o una compañera denunció justamente como esos comportamientos que tienen los hombres en la ruta y que muchas veces, pues, o sea, realmente contra las mujeres, ¿no? El comportamiento del hombre cuando ve que una mujer lo pasa o algunos hombres, por supuesto, no son muchos y de hecho la mayoría, ¿no? Son como muy respetuosos y como que apoyan y les gusta ver a una mujer sobre ruedas, pero muchos otros no les gusta y realmente les molesta y tienen un comportamiento hostil frente a eso. Daniel, y aparte de ese como enfoque de mercadotecnia, ¿qué otra cosa ves tú que hace favorecer el cubrimiento del ciclismo masculino sobre el femenino? Los que organizan o están en estas, ¿no? Como la organización de todas estas carreras, como esas instituciones son todavía pues dominadas por los hombres. Sí, esa, Yo, esa pregunta es interesante. Yo creo que yo podría como también, o sea, además de lo que dices,
también es una cosa de quién, digamos, como las relaciones de poder y quiénes son. Tú qué piensas, Kat? Yo lo que vi de cómo se desarrolló el ciclismo en el siglo XX, eh, que había como un paralelo que se podía hacer con el fútbol, que es el ciclismo y el fútbol son dos deportes que son populares, o sea que la mayoría de los ciclistas profesionales como los futbolistas profesionales vienen de un medio popular. Y eso hace que el machismo sea también todavía muy fuerte en ese medio, porque pues lástimamente el medio popular es más machista. Por eso se ve que hay deportes desde el inicio, ya que lo que hablamos en el último capítulo que hicimos, que los primeros Juegos Olímpicos eran totalmente masculinos, pero los segundos en 1900 ya había mujeres en deportes como equitación, vela, tenis. Cuando se habla de tenis, no se dice tenis femenino. El tenis es masculino y femenino, están los dos. En las competencias de tenis están los dos mezclados. En equitación igual, compiten hasta las mujeres y los hombres en la misma categoría. Pero en ciclismo o en fútbol o en otros deportes se dice ciclismo femenino, como si fuera otro deporte aparte. Y el fútbol igual, fútbol femenino se dice. En tenis no se dice, en equitación no se dice. Para cerrar este segmento de ciclismo femenino, queremos preguntarles cómo el ciclismo femenino o el ciclismo de la categoría de mujeres en Colombia. En Colombia, digamos que una de las falencias es como la falta, como de, bueno, de apoyo económico para los chicos desde el inicio, ¿no? Y sobre todo, creo que también allí influye como esta cultura y tal vez podríamos leerlo como lo decía Kate, em, si decimos que los ciclistas son vienen de las clases populares y el machismo tal vez es más exacerbado en estas clases, pues podríamos también considerar que las chicas no siempre tienen la posibilidad, o no todas, o no muchas tienen la posibilidad de formarse desde pequeñas. Y En cuanto al ciclismo aficionado, me gustaría agregar, cada vez veo pues, más mujeres participando, más chicas muy buenas, con mucho talento, entonces eso también es muy bonito de ver. quería conectarles con una pregunta de qué tan machistas sigue siendo la movida acá en Colombia, qué tan machista es el ciclismo aficionado en Colombia, o si, por ejemplo, Catherine, que ha estado y que lo ha vivido por fuera, es más radical en otros lugares, o si acá todavía nos falta culturalmente a nosotros los hombres reconocer y tener una cultura ciclista mucho más equitativa, si esa es la palabra, respecto a usted, al ciclismo femenino. Yo sentí igual, pues hasta más machismo en el ciclismo en Francia que en Colombia. Que mira, por ejemplo, pues yo vivía en un pueblo, una ciudad pequeña allá, y cuando me quise inscribir al club de ciclismo, me dijeron que de pronto podía entrenar con los niños. O sea, y Ok. cuando entrevistaron al presidente y le preguntaron algo sobre el ciclismo femenino en el club, el primero que dijo era hablar de la secretaria. Entonces, para él había muchísimo machismo. Éramos dos chicas en un club de 100 ciclistas. En las ciclodeportivas, en las carreras de como los gran fondos en Francia, hay menos de 10% de mujeres. Y me parece que en Colombia hay mucho más mujeres o chicas que se animan a participar en los gran fondos. Dani, y quería, como también, ya cerrando este segmento que yo lo hice largo, perdón, pero ¿cuáles son como, cuál cree su merced son como esos pequeños actos de machismo cotidianos en la competencia o en la práctica del ciclista aficionado que la categoría masculina o nosotros los hombres no estamos viendo o no somos tan conscientes de esos pequeños actos que no, que sí, que nos sometemos como a examen y que sí generan un impacto en cómo se están relacionando las dos categorías? Ok, bueno, pues tenemos como dos
dos formas de correr, ¿no? Porque pues una en la que estamos indistintamente hombres, mujeres. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante en algunas carreras, como por ejemplo el Giro de Rigo o en otras carreras solo para mujeres, eh, pues que digamos que competimos, no sé, como con nuestras propias capacidades, solo nosotras, ¿no? Entonces, pues digamos que allí es diferente en el sentido en que, bueno, no está como el hombre para que nos ayude, entre comillas. Eh, pero bueno, con respecto, digamos, como a estas cosas cotidianas y como mujeres, yo creo que, digamos que no solo es el comportamiento de los hombres, sino nosotras también como mujeres, como cómo nos relacionamos con la bicicleta y cómo nos relacionamos con ustedes, ¿no? El hecho de aprender a despinchar, el hecho de conocer cómo funciona la bicicleta, si tengo un problema mecánico y no de la cosa de que, ay, no, pues es que si no, no salgo por miedo a, es que no, sí, y bueno, el tema de la seguridad también es otra cosa, ¿no? Como pues sí, soy mujer y soy más vulnerable y sí, digamos que son realidades que se dan, pero pues si no lo hacemos y si no salimos solas o acompañadas con otras mujeres también, pues no vamos como a, si me entiendes, a cambiar esa. Precisamente esta semana vi una denuncia en Instagram de una ciclista en Medellín que decía que había sufrido un acoso sexual, pues lo cual es absolutamente censurable. Y el llamado era: mujeres, no salgan solas, pidan a sus novios, a sus hermanos, a sus amigos, hombres que las acompañen. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque voy a dar mi opinión y es al revés. Salgan las mujeres solas, que los acosadores o personas que estén pensando como en hacer un daño se sientan incapaces de hacerlo al ver muchas mujeres, como al verlo como una situación normal y no como una persona vulnerable o más susceptible de ser víctima de este tipo de casos. ¿Qué opinan? Pues yo no tengo problemas por salir sola. A mí me pasa muchas veces que voy a entrenar sola. Pues es más por tema de seguridad general, o por en caso de caída o cualquier accidente, pues es mejor estar con alguien, pero no necesariamente un hombre, o sea, ser acompañada puede ser por una mujer también, una amiga, un amigo. Para mí no cambia nada. Las que quieren salir solas, que salen solas, que no hay problema, que tenemos que sentirnos seguras y hacer que más mujeres vean que las mujeres pueden salir solas y que no tengan miedo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Justamente, pues hace poco, no sé si ustedes supieron que me robaron la bicicleta. Y a pesar de eso, dije, o sea, no, realmente no tuve como ninguna pensamiento como de no, o sea, o bloqueo o algo así por eso, de no voy a volver a salir sola y pues ahorita estoy con una bicicleta que pues es más cara y no sé qué, no, o sea, realmente es como no, yo sigo saliendo, sigo haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, obviamente teniendo y aprendiendo de la experiencia, teniendo cuidado, teniendo como la prevención de dónde me voy a encontrar con mis amigos, de mandar mi ubicación en vivo con las personas con las que me voy a encontrar, ¿no? Teniendo como todas estas precauciones, pero yo creo que hace parte de estos cambios que debemos hacer y de estas como de reivindicaciones pequeñas y es como no, o sea, salimos solas y independientemente de pues las malas experiencias, hay que aprender de ellas y lo que dices, un poco es normalizar eso, es como, bueno, es normal ver a chicas y mujeres andando solas en las bicicletas o grupo de mujeres y ya. Bueno, pasemos ahora sí a otro tema y es, antes de estas historias del ciclismo femenino, en Bicicueva vimos como unas series, unos especiales eh, sobre otros temas. Y había uno sobre el gravel que hemos visto como
que está creciendo al menos la conversación alrededor del gravel. Y se llamaba Gravel antes del gravel. ¿Cómo es esa historia, Catherine? Las primeras que llamaron gravel eran como derivadas de las bicicletas de ciclocross, pero ya hubo varios intentos de ese tipo de bicicletas y empezando por las primeras bicicletas que al inicio, como les contaba, el velocípedo y esas primeras carreras, pues no había casi nada de carreteras pavimentadas, como no había ni automóvil ni nada, entonces ya era gravel, lo que ahora se dice gravel, porque no había pavimento. Las bicicletas con cual corrieron los primeros Tours de Francia al inicio del siglo XX eran así, eran bicicletas de acero con piñón fijo y así subían, pasaban los Alpes, los Pirineos, que solo eran caminos y haciendo etapas de 300, 400 kilómetros. Entonces el O ciclismo sea, era muy diferente. el ciclismo de ruta era gravel. Sí, eso. El gravel existió antes de la ruta, primero, casi. Y también queríamos resaltar los primeros intentos que se hicieron para la Paris-Roubaix, que es una carrera donde se corre muchos sectores con adoquines y ahí muchos constructores inventaron bicicletas que sean más cómodas. Así se vio una bici de doble suspensión de ruta que Bianchi hizo para Joan Museu en los años 1994. No ganó con Okay. eso porque igual pesaba muchísimo. Quedó de 13 esa vez, pero con una bici de ruta de doble suspensión. Y en este año, en 94, muchos corrían con una suspensión delantera en las bicis de ruta. Ese Paris-Roubaix, si se ve fotos de este Paris-Roubaix, se lo conoce de una que es el de 94, porque muchos tenían esa suspensión delantera. Para cerrar, entonces queremos pedirles a cada una recomendación musical para nuestra playlist de montada en bici, de entrenamiento. Empecemos por Daniela. Ok, acá la tenía, estaba buscando en mi playlist de favoritas. Eh, Stole the Show de Kaigo. ¿Y la de Catherine cuál es? Pues yo les voy a decir una música que es de Francia, que es un pianista que se llama Sofiane Pamart y sacó hace poco todo un disco de solo piano, que no son las cosas más movidas para entrenar, pero es muy relajante y a mí me fascina más entrenar con música más calma. Y tiene una de las canciones que se llama Medellín, que cada canción es sobre una ciudad y hay una sobre Medellín que es la que me fascina. Bueno, tienes que luego decirnos cómo se escribe porque nuestro francés está como grave. No, pero esa tal cual la pronunciación. Sofiane Pamart. Sí, Pamart. Muy sí, bien, Sergio. al final, Sí, sí, sí. sí. No, es muy chévere la música que ese loco hace. Bueno, Caterín, Daniela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en la grupeta y por esta conversación bien interesante sobre historia y sobre ciclismo femenino. Esperamos tenerlas nuevamente en el futuro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, recordarles a quienes nos escuchen que nos pueden seguir en el canal de YouTube de Bicicueva, darle like a los videos que más les gusten, dejar sus comentarios, suscribirse al canal y gracias chicos por la invitación. Gracias al equipo de la Bicicueva por venir a ser parte de la grupeta y pues invitamos a los aficionados y aficionadas a que conozcan más de este proyecto. Y no nos podemos ir sin el recomendado de don Andrés. ¿Cuál es el recomendado, don Andrés? Sergio, pues precisamente para que los aficionados conozcan más de la bicicueva y de estas historias de ciclismo femenino, el recomendado esta semana es el episodio 1 de la bicicueva en el que hablan de las primeras ciclistas de la historia. Así que pueden buscar en YouTube bicicueva o en Instagram también las encuentran como
Bicicueva, así como suena. Y ahí está no solo ese, sino varios episodios más sobre grandes figuras del ciclismo femenino, sobre todo en sus comienzos. Bueno, entonces ya saben, pasarse por la Bicicueva. Gracias a los que nos escuchan en el capítulo de hoy. No olviden seguirnos en @lagrupetapod y suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Gracias a todos y a todas y hasta el próximo episodio. Muchas gracias por ser parte de esta grupeta.